Bien chicos, el día de hoy en esta clase de RM vamos a ver el tema de móviles, ¿de acuerdo? En este caso, para este tema, vamos a recordar bastante lo visto tal vez en el curso de física, lo que es el MRU, ¿de acuerdo? Pero en este caso no nos centraremos tanto en el fenómeno físico, ¿no? Sino en el razonamiento para obtener una respuesta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la definición de esto, ¿no? Lo que ustedes saben, el movimiento tiene tres parámetros, ¿no? En este caso los parámetros son velocidad, tiempo y espacio o distancia también recorrida. ¿De acuerdo? Es decir, en el movimiento, ¿no? Un cuerpo tiene cierta velocidad y recorre cierto espacio en un determinado tiempo, ¿no? La fórmula que relaciona estos tres parámetros es velocidad por tiempo igual a espacio recorrido o distancia. ¿De acuerdo? Entonces todo lo que utilizaremos aquí está basado en esta única definición. ¿Está bien? Recordar entonces un ejemplo para poder entender o para aplicar en este caso esta definición, ¿no? Un ejemplo clásico de RM, ¿no? Digamos, en este caso, un tren de 200 metros de longitud te dicen que cruza un túnel a 600 metros a lo largo, ¿no? A una velocidad de 40 metros por segundo. ¿Qué tiempo demora en cruzarlo? Entonces, cuando nosotros estudiamos cruces, ya sea de puentes o túneles, ¿no? Nosotros vamos a considerar la distancia del móvil o la longitud del móvil. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, bueno, ahorita explico este cuadrito, ¿no? Por ejemplo, tenemos un túnel, ¿no? Como es este, ¿no? Y tenemos un tren. Para que el tren pase completamente el túnel, tenemos que decir que la parte trasera del tren logre pasar completamente la parte final del túnel. Es decir, en el movimiento, la distancia recorrida va a estar dada por la distancia del tren más la distancia, ¿no? Del móvil. En este caso, del túnel. ¿No? Disculpen, del túnel. Del túnel o puente, ¿de acuerdo? Pues, muy bien. Entonces, una vez analizado eso, podemos decir lo siguiente, ¿no? Simplemente definimos los valores que nos dan, ¿no? Entonces, en este caso, la velocidad, ¿no? En este caso, la velocidad del tren es 40 metros por segundo. En este caso, el tiempo, no nos dan el tiempo. El tiempo no nos lo dan. Y finalmente, la distancia recorrida, en este caso, sería la longitud del tren más la longitud del túnel. El tren mide 200 y el túnel 600. En total sería 800 metros, ¿no? Entonces, por lo tanto, aplicamos la fórmula que nosotros conocemos. Velocidad por tiempo es igual a distancia o espacio recorrido. Sería 40 por t es igual a 800, ¿verdad? Podemos cancelar un 0, sacar cuarta y obtenemos que el tiempo es igual a 20. Como la velocidad está en metros por segundo, sería 20 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, en este problema, un problema clásico, ¿no? De RM, ¿no? Siempre debemos recordar que debemos trabajar tanto con la distancia del tren y la distancia del túnel. ¿De acuerdo? Ahora, como pueden ver, en este caso de esta definición, como estamos trabajando con una fórmula de MRU, ¿no? Que involucra velocidad, tiempo, ¿no? Y distancia, ¿no? La velocidad va a ser simplemente, ¿no? Despejando cantidad entre tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? La distancia, ¿no? Bueno, acá he puesto cantidad, pero es la distancia, es velocidad por tiempo, ¿no? El tiempo va a ser la cantidad entre la velocidad. Es decir, simplemente vamos despejando, ¿no? Dependiendo qué valores queremos hallar, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, dentro de este estudio vamos a ver lo que es el tiempo de encuentro. Es decir, tenemos un móvil 1 con una velocidad v1 y un móvil 2 con una velocidad v2. En este caso hay direcciones opuestas, ¿de acuerdo? Direcciones opuestas, ¿no? Para que exista un tiempo de encuentro, tienen que tener direcciones opuestas. Además, deben partir, ¿no? Del mismo instante. ¿Cómo es eso, profe? Es decir, si uno parte a las 5 de la mañana, este también debe partir a las 5 de la mañana, ¿no? Para que puedan hallar el tiempo de encuentro. Entonces, el tiempo de encuentro simplemente va a ser el tiempo en el que estos dos móviles se van a demorar, ¿no? En encontrarse en un punto, ¿no? Recordando que inicialmente están separados cierta distancia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sería ese tiempo? Simplemente en el tiempo de encuentro vamos a sumar velocidades, es decir, va a ser la distancia de separación entre
la suma de velocidades, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí te dicen, dos móviles parten simultáneamente a las 8 horas de dos pueblos distantes, 720 kilómetros, ¿de acuerdo? Te dice, determinar a qué hora se producirá el encuentro si uno va con velocidades de 40 y 50 respectivamente, ¿de acuerdo? Entonces, como te piden hallar, ¿no?, a qué hora se producirá el encuentro, ¿no? Hay que leer bien la pregunta, te pregunta a qué hora se producirá el encuentro. Primero vamos a hallar el tiempo de encuentro, ¿sí? El tiempo de encuentro, ¿no? El tiempo de encuentro simplemente va a ser la distancia de separación, que es 720 kilómetros, sobre la suma de velocidades, que vendría a ser 40 y 50, ¿no? 40 más 50, ¿no? Entonces sería 720 entre 90, ¿verdad? 90, ¿no? Simplificamos y esto sería 8. Ahora, como pueden ver, las unidades están en kilómetros por hora, por lo tanto serían 8 horas. Entonces la respuesta sería la A. No, recordad, te pide a qué hora se producirá el encuentro, las horas en las que se producirá el encuentro. Por ello, inicialmente te dice que son las 8 horas. Es decir, para obtener el resultado, ¿no?, es la hora actual, ¿no?, que son las 8, más las 8 horas que se va a demorar el tiempo de encontrarse. Por lo tanto, este resultado es igual a 16, ¿no? 8 más 8, 16, ¿no? Que vendría a ser, claro, ¿no?, por el sistema de medición también podríamos decir que son las 4 pm, ¿no?, que son equivalentes. En este caso te piden de manera, de esta forma, ¿no?, 16 horas. En este caso sería la respuesta B. Muy bien. Vamos a tener en cuenta también el tiempo de alcance, que tiene las mismas características del tiempo de encuentro. La diferencia será en que las direcciones van a ser iguales, mismas direcciones. Entonces, el tiempo de alcance es el tiempo en que se va a demorar esta personita en alcanzar a la persona que está separada a una distancia. ¿De acuerdo? Tal vez se encuentren en este punto, ¿no?, como dice la figura. Observaciones, ¿no?, B1 debe ser mayor que B2. ¿Por qué? Porque si no, B1 nunca alcanzaría, ¿no?, a B2. Entonces, en este caso, el tiempo de alcance está relacionado con una resta, ¿sí? Entonces, aquí utilizamos una resta. Por lo tanto, el tiempo de alcance simplemente será la separación inicial de los móviles entre la resta de velocidades. Obviamente, la velocidad mayor menos la velocidad menor, ¿de acuerdo? Entonces, es un término similar al tiempo de encuentro, ¿no?, solo que utilizamos menos. Y bueno, chicos, hasta ahí la teoría de hoy. Veremos más ejemplos en clase.